Las organizaciones criminales más destructivas y sangrientas de la historia han estado siempre ligadas al poder político y militar. De los carteles de la droga se han hecho reportajes, películas y series y se han escrito libros. Su saldo y su legado son sangre y fuego. En los últimos años nació y creció a la sombra y bajo la tutela de la narcodictadura de Caracas, el Tren de Aragua. Con su base de operaciones en la cárcel de Tocorón, se expandieron por la América del Sur y a Estados Unidos. Extorsiones, asesinatos, secuestros, tráfico de personas, migración ilegal, contrabando de armas y drogas son algunas de sus actividades, además de su extrema violencia. Para conversar sobre el Tren de Aragua, les presento a Pedro Trujillo, doctor en Ciencias Políticas y experto en Seguridad y Defensa, profesor universitario y analista en medios de comunicación. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué opinas de la evidencia que apunta a la complicidad de los capos de la dictadura de Caracas en el nacimiento y crecimiento del Tren de Aragua para desestabilizar la región y contaminar incluso ciudades en Estados Unidos? Pues no es nada distinto a lo que han hecho otras dictaduras en otros momentos con otros grupos. Vimos en los años 60 y los años 70 grupos cubanos y evidentemente Venezuela, que no deja de ser una copia del modelo cubano, mucho más sofisticado, no sé si más peligroso y criminal, pero al menos mucho más difundido por las redes sociales y todos los medios de comunicación que hay ahora, pues crea el suyo. Y evidentemente esto es un elemento desestabilizador que ha confrontado por primera vez muy contundentemente el gobierno de señor Trump, con unas formas o con otras, pero el fondo creo que está claro, pues el vector hacia dónde apunta. Ya. Iván Gil, canciller de la narcodictadura venezolana, afirmó que el Tren de Aragua es una ficción creada por medios internacionales y Diosdado Cabello, otro gorila de aquella narcodictadura, dijo que ninguno de los deportados que están llegando a Venezuela pertenecen al Tren de Aragua. ¿Cuál es el interés del régimen venezolano en encubrir la existencia de este grupo criminal? Bueno, ningún régimen evidentemente va a reconocer que tiene esos grupos formados, alimentados, consentidos, promovidos. Pues si el mundo está equivocado, a lo mejor el Tren de Aragua no es un vector de agresión exterior venezolano, pero tiene que estar equivocado el mundo. Leemos informes de Inside Crime y otras instituciones desde hace años, no desde ahora, que proyectan a estos malosos en un número cuantioso, 200, 300 en aquella época. Evidentemente nunca se sabe muy bien cuántos son. Así que si el mundo está equivocado, quizás Maduro tiene razón, pero yo creo que el mundo no se equivoca. Así es. La cabeza del Tren de Aragua, Héctor el Niño Guerrero, está prófugo y Estados Unidos ofrece $12 millones por información que facilite su captura. Guerrero organizó esa organización criminal desde la cárcel de Tocorón con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuando le dio la gana se escapó. ¿Dónde crees que está Guerrero hoy y quién lo protege? Bueno, la protección creo que está clara, aunque puede estar triangulada o en un cuadrilátero o en un polígono mayor. Es decir, hay regímenes que se protegen. El régimen de Cuba, el régimen de Nicaragua, el régimen de Venezuela, y no sería de extrañar Rusia y China, a lo mejor con un apoyo indirecto. Evidentemente, en cualquiera de esos países, o incluso en algún cuarto o quinto, podría estar, incluso dentro de Venezuela. Tampoco nos cerremos a esa posibilidad. ¿Quién lo paga y quién lo protege? Bueno, yo creo que cualquiera de estos, pero el régimen venezolano necesita de ese brazo armado para generar problemas en aquellos lugares donde el diálogo no se le permite o hay señalamientos contundentes contra la dictadura. Ya. El Tren de Aragua opera en al menos 8 países del continente, incluyendo Estados Unidos. Han hecho tanto daño que hoy los persiguen de norte a sur. ¿Dirías que el Tren de Aragua está en declive o tendrá la capacidad de adaptarse para continuar con sus crímenes? Bueno, yo creo que es muy importante la designación como grupo terrorista que Estados Unidos o en la administración Trump, bueno, Estados Unidos en el fondo, hace de estos grupos, porque esa designación lo que permite es precisamente que determinados instrumentos internacionales de corte político, de corte penal, pero sobre todo de corte financiero, puedan ser utilizados para cortar el oxígeno a estos grupos. En la medida que Estados Unidos, que es el que pilota evidentemente este esfuerzo, sea capaz de detectar lugares, bancos, financieras, empresas, etcétera, que de alguna manera lavan o proveen dinero
a estos grupos y le apliquen esos instrumentos financieros, será la destrucción o el inicio de la destrucción, y nadie querrá colaborar con ellos ni podrá hacerlo, bueno, por estos marcos legales y normas norteamericanas. Doctor Trujillo, tu opinión sobre el hecho de que Estados Unidos haya declarado organizaciones criminales al Tren de Aragua y a otros carteles del narcotráfico, ¿qué impacto crees que puede tener? ¿Dará resultado? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Porque lo que sí es cierto es de que se han agotado las opciones. Bueno, yo creo que es muy importante. Primero, el tema financiero, que es por donde evidentemente estallan todos estos grupos, no por el apoyo político, no por el apoyo social, que no tiene, pero sí por el apoyo financiero. En la medida, y esto es lo importante y trascendente de designarlos como grupos terroristas, en la medida que se detecte un enlace entre cualquiera de las personas pertenecientes o supuestamente pertenecientes a estos grupos de corte terrorista, cárteles, maras, etcétera, y un sistema financiero, sea banco, empresa, organización, Estado, en el momento que se establezca esa relación, se puede aplicar sanciones a través de la lista OFAC, de la Oficina del Tesoro, y eso ya sabemos todos el impacto que tiene. Sería cerrar el espacio al financiamiento de estos grupos y a todas las instituciones que colaboren con eso, con lo cual creo que un elemento disuasorio mayor es difícil encontrarlo a estas alturas. Me parece una medida acertada. ¿Visualizas operaciones militares quirúrgicas y muy dedicadas a destruir operaciones, incluso a, digamos, decapitar la cabeza de los jefes de los carteles en territorio extranjero, incluso México u otros? Bueno, esa pregunta quizás hace un año la respuesta era es muy difícil o no. Ahora la respuesta es posible. Es posible porque el señor Trump es capaz de hacerlo. Y además México ha demostrado ser colaborador. Es decir, México puede permitir que esto ocurra en colaboración. Evidentemente no Venezuela. Pero con el señor Trump al frente, mis posibilidades de respuesta a tu pregunta aumentan considerablemente. Mientras exista demanda, la oferta encontrará el camino. ¿Crees que si los carteles, digamos, bajan su nivel de actividad, al final en territorio estadounidense se terminen produciendo las drogas que ese país demanda? Bueno, si ya ocurre con la marihuana, ¿por qué no con otras? La respuesta es clara. Mientras haya demanda, la oferta va a encontrar cómo generarse. No hay la menor duda. O sea que esta es una misión que tiene dos capítulos, ¿no? Controlar la demanda, pero también la oferta. Hace falta una cultura de supresión. Exactamente. Así como al crimen organizado que avanza por todo el continente solo se le derrotará con la ley y con las armas, la soledad y el sufrimiento de los venezolanos solo se podrá vencer con su anhelo y compromiso por la libertad, que es una lección que debemos aprender todos los latinoamericanos. Doctor Trujillo, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, contundente.